Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. ¿Vos qué haces cuando escuchás Es al revés? O podcast en general. ¿Qué hacemos nosotros acá? Podcast. Ok. ¿Y por qué? Para estar de modo más íntimo en tus orejas. Porque si somos una radio, ¿para qué otra cosa más haríamos podcast que para estar más en tus oídos? Lo hacemos porque entendimos que hacer podcast no es necesariamente hacer radio. Son cosas diferentes. Y porque si somos un medio, y más un medio que trabaja para tus oídos, no podemos no estar en el mundo de los podcasts. El podcast ha desarrollado nuevas modalidades de efectos, ambientaciones y documentos sonoros. Y le da un aliento renovado a la radio. Además, la ha reinventado, porque suma audiencias en las escuchas que no estaban antes relacionadas de modo estrecho con la radio. Y a su vez, reinventa a la propia radio y hasta a los medios gráficos. Como es el caso de los diarios más importantes del mundo, como El País o el New York Times, que se han vuelto, además de diarios, lugares de escucha. Se trata de medios que abrazan la nueva era digital y no se quedan porfiando en un pasado que se fue. Como dice Siobhan McHugh en su texto para la página de UNESCO, más que cualquier otro medio de comunicación, la radio permite establecer un contexto de intimidad con el usuario. Ya en la década del 30, de 1930, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, lo comprendió. Fue él quien creó las charlas junto al fuego. Pero desde hace algunos años, el auge del podcast ha permitido renovar la relación entre el conductor o el medio y la audiencia. Por un lado, porque los oyentes escuchan los podcasts en privado, generalmente con auriculares, lo que permite que la voz del conductor le hable directamente al oído. Y cuando decimos en privado, hay que hacer un pequeño stop. Porque es probable que no estés solo, que estés en el subte, en el colectivo, en el tren. Es decir, no solo, pero hay un modo de escucha hoy que con los auriculares y la tecnología que tenemos se vuelve privado. Se arma una burbuja en la escucha. Y ahí es donde el podcast te habla directamente a vos, a tu oído, en soledad e intimidad. Vos y el podcast. En general, escuchamos porque soy adicta a los podcasts. Escuchamos podcasts cuando estamos haciendo algo con un poquito más de concentración que la radio. No es tan de fondo. Cuando corremos, cuando salimos a caminar, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, cuando estamos lavando los platos, ordenando la casa, doblando la ropa que sacamos del tender. A mí me ayuda cuando tengo los ojos y las manos ocupadas. Ahí mi cabeza logra concentración. ¿Vos qué haces cuando escuchás podcast? Todo esto lo pensamos en la 10 cuando hacemos Es al revés. Sabemos que los podcasts son un producto donde el peso de la elección es quizá mucho más alto que en otros soportes. A diferencia de la radio, donde el conductor tiene que luchar contra la tentación de los oyentes de pasar a otra cosa o incluso competir con eso otro que se está haciendo, en los podcasts tenemos la seguridad de que el oyente quiere estar ahí, quiere escuchar. Eso nos permite relajarnos, ser más sinceros, más íntimos y a veces decir cosas que quizá en un micrófono de la radio no lo diríamos. Y al público le facilita la identificación con el producto. Algunos oyentes comparan el descubrimiento de un nuevo podcast con una nueva amistad, lo que, habida cuenta de que hay unos 1 millón y pico de podcasts disponibles tanto en iTunes como en Spotify, solamente ahí podríamos decir que tenemos 1 millón de amigos. La creación de los podcasts se remonta a 2004. En ese entonces era apenas una innovación tecnológica que permitía
a las emisoras de radio difundir sus programas en diferido. Las radios publicaban sus podcasts en internet y los oyentes podían descargarlos cuando quisieran. La palabra podcast fue inventada por el periodista del diario The Guardian, Ben Hammersley, y es la contracción de iPod, el lector portátil que creó la empresa Apple y que permitía a los usuarios descargar audio, y broadcast, que quiere decir difusión en inglés. Podcast. Y reflejó cabalmente las dos características. Un año más tarde, en 2005, el diccionario Oxford eligió la palabra podcast como la más buscada ese año. Pero todo esto en realidad empezó un poquito antes, entre el 2000 y el 2003. Dave Winer y otros atrevidos empezaron a probar la tecnología Really Simple Syndication, RSS. El objetivo era poder incluir notas de voz en los blogs de esas épocas. Hay que hacer una distinción entre el podcast y la radio a la carta. Un podcast constituye en sí mismo una pieza. Es un producto, un programa hecho a tal fin. Por su parte, la radio a la carta, si bien se sirve de la misma tecnología que el podcast, es simplemente el volcado de los programas de radio en una web para que los oyentes que no pudieron escuchar en su momento puedan hacerlo cuando tengan ganas. Hay una forma inédita en el uso del poder de la voz. Dos cambios. Uno tecnológico y otro cultural, que serán determinantes en el auge de los podcasts. En 2012, Apple incorporó a su teléfono inteligente la aplicación de podcast originales que permite a los radioescuchas acceder a sus programas favoritos. En 2014, un equipo de una radio independiente de los Estados Unidos lanzó el programa Serial, una emisión online de periodismo de investigación. En Serial se ofrecía por entonces a los oyentes el relato fascinante de una investigación independiente sobre la muerte de Hae Min Lee, una estudiante de secundaria que fue asesinada en Baltimore, en los Estados Unidos, en 1999. En 2000, el exnovio de la víctima, Adnan Syed, fue condenado por el crimen y cumple cadena perpetua. Pero Sarah Koenig, la creadora del podcast, quien se había entrevistado durante largo tiempo con el condenado por teléfono, tenía dudas sobre su culpabilidad. Así fue que durante 12 episodios se le pudo oír desgranar una a una las pruebas. Sarah Koenig ha recibido numerosas distinciones y premios y acababa de descubrir una nueva forma de aprovechar el poder de la voz. El estilo de Serial no se parecía a nada de lo que hasta entonces se había escuchado en la radio. La periodista se dirigía a los oyentes como si fueran sus colaboradores en la búsqueda de la verdad, lo que provocó animados debates en las redes sociales. Además, los episodios se desgranaban con una narrativa natural, sin ajustarse a franjas horarias, estilos, modos, inflexiones, y con una duración que variaba en función de las necesidades. Eso es algo muy de los podcasts, 15 minutos o 1 hora y media, pues depende de lo que tengamos para decir. Así fue que Serial logró un éxito inmediato y tuvo 5 millones de descargas solo en el primer mes. Esto ha quedado para quienes hacemos podcast. Nuestra voz tiene una inflexión que no usamos en la radio. Acá no se grita. Quedaríamos ridículos grabando y gritando en el estudio o en donde es que preparamos nuestros podcasts. Sería como gritar solo, sabiendo que estamos acompañados y que del otro lado está tu oreja. ¿Cómo me voy a poner a gritarte si está tu oreja, tu oído, lo más sensible que tenemos? Acá no se grita, acá se conversa. Por eso siempre digo que los podcasts son los fogones digitales. El alarido aturde y genera rechazo o nos anestesia. Estamos demasiado cerca, mi voz y tu oreja, como para gritar. Eso nos calma y genera un clima diferente. Y no hablo solo de lo estético, hablo también de lo político. Si no gritamos, nos escuchamos mejor. Y ya sabemos las cosas buenas que pasan cuando nos escuchamos y no nos gritamos. Tras la emisión de Serial, llegaron innumerables podcasts
sobre expedientes criminales. Algunos, como In the Dark, también ofrecieron relatos emocionantes y a veces revelaban errores judiciales. Hoy hay miles. En Argentina, Chile, Uruguay o México también, y me refiero solamente a esos por el idioma. El género ha evolucionado, adoptando múltiples formatos. El podcast de conversación, por ejemplo, en que los conductores improvisan sobre un tema, y eso experimentó un rápido auge. Es barato, solo necesita una buena sintonía entre los participantes y el conductor y un tema que atraiga a los oyentes. Hay podcasts de conversación o algunos que tienen que ver con transmitir conocimientos de forma amena, los de divulgación. La ficción, otro formato que ha adquirido gran popularidad, el de los periodistas que examinan a fondo sucesos de la semana en un tono deliberadamente informal. Y los oyentes ahí se sienten protagonistas, actores del podcast. Muchos incluso estamos pasando más tiempo en el mundo de los podcasts que en la radio. Los anfibios, que encontramos en los podcasts una paz que pocos espacios de radio tienen hoy. Los temas tratados pueden ser de los más variados. Frívolos, por ejemplo, y ahí tenemos algunos casos, como algunos vinculados con la cultura popular. Eyes on Gilead, que es un podcast australiano que se dedica a cuestiones de detalles de la serie The Handmaid's Tale, o las entrevistas que se adaptan muy bien al formato podcast, como The Joe Rogan Show, un programa tremendamente popular en los países anglófonos, en el cual el conductor estadounidense dialoga con invitados variadísimos. Él habla y provoca muchísimas polémicas. Tan exitoso es que se lo llevó a Spotify para competirle a Apple justamente. Y tiene un valor, el podcast solamente, de $200 millones al año. Uno que hay por acá cerca le roba muchísimo a Joe Rogan. Pero no vamos a quemar a nadie, no se trata de eso. La prensa digital, la prensa plana, entendió pronto que tenía que aprovechar el podcasting para llegar a una audiencia más numerosa. En 2017, The New York Times lanzó The Daily, que es una emisión que cuenta la actualidad como es debido, dicen ellos. El podcast del New York Times es presentado por Michael Barbaro, un periodista treintañero del New York Times, y se elabora mediante una fórmula sencilla. Se seleccionan una o dos noticias importantes del día y se aprovecha la experiencia de los 1.300 profesionales del periódico para transmitir un punto de vista documentado, informal, personal y sobre todo en el marco de un formato de audio creativo. Los resultados fueron inmediatos. Los jóvenes empezaron a abonarse en masa al diario. The Daily contaba con 2 millones de descargas por cada podcast y en septiembre de 2019 el programa alcanzó una nueva y asombrosa cifra, 1.000 millones de descargas. Pero sobre todo tengamos en cuenta que se trata de personas, audiencias que no estaban cercanas al diario. El podcast acercó a una generación entera al diario. La misma exacta fórmula usó el diario El País de Madrid. Estados Unidos y el mundo anglosajón han dominado el mercado podcasting, pero ese predominio está cambiando. Voxnest, una empresa especializada en tecnologías de audio, señaló que la progresión más rápida del número de oyentes de podcast se está registrando en América Latina, en particular Chile, Argentina, Perú y México. Al mismo tiempo, el sistema se desarrolla muy rápidamente en la India, con productos de las grandes redes de podcasting como IBM Podcast. Los indios que viven en el extranjero contribuyen también al fenómeno, con podcasts de conversación como India Explained. En Medio Oriente funcionan unos 400, 500 programas de este tipo, entre los cuales figura Abe, Vergüenza en árabe, un podcast de Amán, Jordania, que examina los tabúes sociales, culturales y religiosos de la zona. En China
existe la tendencia a adoptar un modelo diferente de consumo, que consiste en pagar una suma pequeña para escuchar programas educativos o participar en plataformas de audio interactivas como Himalaya, en la que 530 millones de usuarios cantan, cuentan sus cosas, hablan de sus familias, escuchan libros grabados. De hecho, el podcast es una formidable herramienta de inclusión, porque la verdad es que para crear un podcast es preciso conocer los aspectos prácticos de la producción en formato audio, comprender el modo de funcionamiento de los medios radiofónicos y tener una buena idea. Una vez que se dominan esos conocimientos, casi que cualquiera puede crear un podcast, y esto facilita que se puedan expresar grupos marginados o minorías que quizá en los grandes medios no tienen lugar. Un caso interesante es el Tribunal Supremo de Victoria en Australia, que creó Gertie's Law, un podcast popular que tiene por objetivo aumentar la transparencia de la justicia y en el cual los jueces cuentan su trabajo. En un mundo donde la desinformación crece y la desconfianza a los medios de comunicación también, lo auténtico del podcasting ofrece oportunidades nuevas, desde investigaciones más exhaustivas hasta seguir alguna causa que nos interese, y sobre todo la integración y la confianza. Por esto hacemos Es al Revés. Es al Revés. Y queremos que lo sepas y que nos sigas acompañando en la nueva temporada de 2023. Muy, pero muy feliz año nuevo y ojalá nos encontremos aquí el año que viene para seguir creciendo juntos en esta comunidad, en este fogón digital de Es al Revés que hacemos con Radio 10. Salud. Escuchaste Es al Revés, un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al Revés.